Así que quiero ir invitando también que se vayan sumando conmigo a Jessica Hernández Muñoz, de la Red Salvaguarda de México. Ella trabaja haciendo cursos de prevención de accidentes, co-creadora de cursos de formación en seguridad vial para jóvenes. También le voy pidiendo a Pablo Laspina y a María Isabel Rodríguez. Pablo Laspina ahora y a María Isabel. Hola a todos. Les voy a dejar acá con Jessica, que va a estar moderando el panel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo voy a estar aquí, voy a permanecer aquí, pero seguramente con la cámara apagada, para no distraer la atención y que se focalicen ustedes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jessica, por estar acá facilitando este primer panel del segundo día del quinto encuentro para innovación y educación vial. Lo que les pedimos es cuando gracias, no hablando, que apague quien no habla, que mutee su micrófono para no acoplar dos sonidos. Como hice yo recién, ahora yo me muteo y sí, Jessica, te dejo todo para vos. Ok, muy buenas tardes. Confirmando, ¿sí me escucho bien? Ok, pues bienvenidos, estamos muy contentos. Creo que este panel del día de hoy es muy interesante y es un tema que, pues, durante toda la historia que hemos estado viviendo en el tema de la seguridad vial es súper importante y no hemos logrado exactamente encontrar todos los ingredientes o las herramientas para lograr a lo mejor que en todos lados funcione este tema de la educación vial, y creo que la experiencia de nuestros panelistas del día de hoy nos va a ayudar para todos los que estamos implementando la educación vial y que tenemos totalmente fe en que la educación vial nos puede ayudar a cambiar esta realidad que estamos viviendo con las pérdidas de tantas vidas en la vialidad por falta de decisiones, ¿no? Y pues nuestro panel, la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible en la educación vial, como título tiene, pues busca precisamente que los objetivos de desarrollo sostenible nos han demostrado que para trabajar por un mundo mejor es necesario la interseccionalidad. Al pensar en la seguridad vial, también debemos de pensar en la salud, en la equidad de los diferentes actores que intervienen en la sustentabilidad. A partir del aislamiento social que hemos estado viviendo obligatoriamente, creo indiscutiblemente que estos ejes se volvieron centro de discusión y han crecido su importancia para contemplarlos desde lo educativo. Y justo este bloque presenta distintas propuestas para encarar la seguridad vial desde perspectivas interseccionales. Y pues bueno, me voy a permitir presentar a nuestros panelistas del día de hoy, empezando por María Isabel Rodríguez, muy bienvenida, directora de Comportamiento, Agencia Nacional de Seguridad Vial, psicóloga de la Universidad de los Andes, con especialización en epidemiología de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y con estudios adicionales como una maestría en Psicología Social de London School of Economy y una maestría en Seguridad Vial de la Universidad de Valencia. Entre su experiencia profesional, cuenta con varios años de trabajo en el área de seguridad vial y movilidad sostenible en la Secretaría de Educación del Distrito en la creación del proyecto Al Colegio en Bici y planes de movilidad escolar y en la Secretaría Distrital de Movilidad. Laboró en el área de pedagogía de la seguridad vial en el Fondo de Prevención Vial y ha sido consultora primordialmente en la recolección y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos con el IICAN y el Plan Mundial de Alimentos, la Universidad Nacional de Colombia y otras empresas consultoras. Muy bienvenida, María Isabel, muy contentos de tenerte en este panel. Muchas gracias. Segundo y otro panelista tenemos a Pablo Laspina, gerente operativo de Educación y Convivencia Vial en la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Licenciado en Comunicación Social y técnico en Periodismo. Formado como técnico en Seguridad Vial del Niño Pasajero, actualmente y desde hace 5 años, gerente operativo de Educación y Convivencia Vial de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue jefe de Relaciones Institucionales de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del 2010 al 2015. Bueno, pues vemos que estos currículums realmente son muy buenos para la experiencia que nos puedan compartir dentro de este panel. Y la intención el día de hoy es que nosotros podamos compartir desde su perspectiva, desde sus experiencias y conocimientos, y podamos compartir con toda nuestra audiencia que el día de hoy nos acompaña. Empezaríamos hablando y me gustaría que nos pudieran platicar cómo la educación vial ayuda a lograr los objetivos de desarrollo sostenible de esta Agenda del 2030.
¿Cómo podríamos lograrlo? Le daría primero la palabra a María Isabel Rodríguez, que nos pudiera aportar desde la educación vial cómo nos ayudaría. Sí, buenas tardes. Revisando pues los objetivos, son varios los que podríamos trabajar con la educación vial. No son solamente los que atañen a seguridad vial, sino también los que tienen que ver con salud, con equidad, con género, obviamente, los que tienen que ver con movilidad sostenible, los que tienen que ver incluso con actividad, con el clima, con el cambio climático. O sea, la educación vial realmente abarca tantos aspectos que es demasiado rico. Depende de cómo uno la tome realmente, o la entienda, la comprenda. Después de tantos años de estar trabajando en educación vial, incluso aquí con el Ministerio de Educación Nacional, hablando con la señora ministra, que fue un diálogo interesante sobre el tema, con ella habíamos trabajado también en la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá. El tema es llegar al punto en donde no se piense la educación vial como un aspecto monotemático o como el tema de normas o algo absolutamente rígido, sino por el contrario, abrirlo a que la educación vial es una parte de lo que es ser ciudadano, de lo que es ser convivir y de unas competencias claves como es el autocuidado, que es muy cercano a lo que está sucediendo hoy día con el COVID. Poder leer uno el entorno, vivir con los demás, vivir consigo mismo, vivir con su propio cuerpo, y en el caso, por ejemplo, de la movilidad sostenible, empezar a vivir los niños desde pequeños lo que es la autonomía, tener el criterio suficiente para saber cómo me muevo. Eso es absolutamente hermoso porque da efectivamente libertad. Libertad de criterio dentro de unas normas que hay en general en la sociedad, pero da una libertad de que uno sea el que decida, no que decidan por uno. Entonces, digamos que la educación vial en el ODS es absolutamente una herramienta pedagógica donde nosotros podemos incluir muchísimos de los temas que están en el punto 3, en el 5, en el 7, en el 11, en el 13. Fue donde nosotros vimos y efectivamente pues uno puede tomar de allí y es bilateral, ¿no? Tanto entrega educación vial como educación vial se alimenta de esos objetivos. Eso es lo que tendría así a nivel general, por decir. En la práctica, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos trabajando no exactamente una cátedra, ni mucho menos, sino estamos generando en este instante unos procesos donde adopten todo lo que les estoy comentando, no solamente un tema, sino donde nosotros podamos desarrollar unas competencias y donde en últimas logremos tener ciudadanos desde niños que sean libres de tener su propio criterio y de que sean libres de utilizar su cuerpo, como por ejemplo para la bicicleta de manera autónoma y con mucho criterio para salvaguardar, autocuidarse y cuidar a los demás. Eso es lo que nosotros vemos, digamos, como educación vial. Es la línea que estamos dando en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que también generamos unas orientaciones pedagógicas muy centrada en el ser humano, muy centrada en el cuidado, en la corresponsabilidad, y donde efectivamente es lo que estamos implementando. Gracias. Yo no te estoy escuchando, no sé si el resto. No, yo tampoco la escucho. Ok, ok, Paul. A ver, Jessy, ¿nos estás escuchando? Hola, hola. Se nos muteó Jessica. Pero bueno, te damos la palabra a vos, Pablo, para que nos cuentes también cómo desde la educación vial, con tu gran experiencia antes de la pandemia, quizás porque la pandemia nos cambió a todos, justamente puede contribuir, o pensás que puede contribuir, o contribuye, ¿no? Obviamente en el trabajo cotidiano que haces desde la ciudad. Sí, claro, por supuesto que sí. Antes que nada, déjame agradecerte a vos, a todo Minu, a Jessica y a María Isabel también por participar junto a ellas en este panel muy interesante. Y sí, creo que sí, que la educación vial tiene mucho por hacer.
siempre y cuando no la pensemos como una única herramienta o como un único eje de un plan de seguridad vial, que tiene que tener, por supuesto, contemplada la estructura, el control, la infraestructura, quiero decir, el control, la legislación, y por supuesto la participación de toda la sociedad, ¿no? El Estado como gran responsable, pero abriendo el compromiso a todos. Creo que es el momento de que contemplemos la seguridad vial como algo multifacético, que no solamente la pensemos como la típica colisión o choque entre dos vehículos motorizados, sino más bien que es un tema de salud y fundamentalmente de equidad. Y digo equidad y no igualdad, digo que suenan parecidos pero no son lo mismo, y me parece que equidad es el valor que encaja perfectamente con lo que vos habías mencionado antes, Martín, del tema de los diversos tipos de movilidad que hay de acuerdo al género, de acuerdo a las diversas estratos sociales. Entonces creo que teniendo en cuenta eso, me sumo también a algo de lo que dijo María Isabel, de tener en cuenta que hay que formar ciudadanos responsables, que conductores perfectos, ¿no? El viejo estereotipo que se creía que de la seguridad vial, que el que sabía del tema era el que manejaba bien, ¿no? Manejar bien era doblar el vehículo con buena técnica, y no, más bien es pensar en ciudadanos responsables, porque la movilidad de la seguridad vial implica otras cuestiones que no son solamente el momento de subirse a un volante o sentarse en un manubrio. Y pensarlo en todas las edades, desde los más chiquitos hasta los más grandes, y en cada una de esas edades, para mí es fundamental hacer foco en la segmentación de la educación vial, en cómo encaramos el mensaje, que no sea un mensaje masivo, porque no a todos nos llega el mensaje de la misma forma, no tenemos las mismas reacciones, los mismos intereses, nos motivan las mismas cosas, entonces es fundamental estudiar previamente al público al cual vamos a llegar, como para que ese mensaje tenga un impacto realmente efectivo. Y otra cosa que me gustaría mencionar como para redondear es el hecho de, también en línea con lo que dijo María Isabel, que no sea algo rígido, aburrido, y siempre hablar de la normativa, de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, sino más bien hablar de los porqués, la ley de tránsito establece las reglas del juego, pero no te enseña las tácticas y las estrategias de cómo jugar este juego, por decirlo así, aunque no es un juego, pero ya que hay muchos jóvenes, tratemos de usar palabras más amigables, y está bueno poder enseñar aquellas cosas que la ley no te enseña, ¿no? Siempre digo, la ley te dice que tenés que ceder la prioridad a una ambulancia en emergencia, pero no te dice cómo hacerlo, ¿no? Cómo ubicar tu vehículo para hacer esa cesión de paso de forma segura, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, eso es algo que me parece que todos los que trabajamos en la temática deberíamos empezar a involucrar, no siempre hablar de se debe o no se debe, ¿no? Tenés que usar el cinturón o no tenés que usarlo, sino los porqués, qué pasa atrás de todo eso, cómo se puede evitar, si eso es una costumbre que no podemos cambiar. Bueno, jugar un poco con todo eso. Excelente. Jessica, ¿estás de vuelta con nosotros? Satélite a México, llegó a Guadalajara. Hola. Seguimos con algún problema, así que sigo yo, tomo la posta, no se te escucha. Así que bueno, no, y yo también les quería consultar en este contexto que estamos ahora, cómo cambia la educación vial, porque también nos cambia la movilidad. O sea, nos cambia, ayer hablábamos en otro panel sobre que, o sea, cómo aprovechamos esto para que sea una nueva oportunidad y cómo la educación vial puede acompañar ese proceso, entendiendo la educación vial como el cambio de conductas hacia las personas, ¿no? Sea formal, sea informal, sea la escuela. Ayer tuvimos muchísimas experiencias por fuera de la escuela también, y cómo está acompañando tanto en Colombia y en la ciudad de Buenos Aires, o podría hacerse, ¿no? Podría acompañar esos procesos nuevos hacia obviamente, una nueva movilidad que logre que haya menos inseguridad vial, ¿no? Hablo primero. Bueno, aquí en Colombia, digamos que hasta ahora estamos saliendo de las cuarentenas, de los confinamientos, van a ser selectivos.
ya dieron permiso para que todo tipo de actores viales pudieran transitar. Igual ya estaba transitando una buena parte, sobre todo de cierto tipo de trabajos y de oficios. Tenemos varios temas. Uno es que se estaba fomentando el uso de medios individuales, es decir, la bicicleta y la motocicleta. Y otro, ya se está empezando a utilizar el público colectivo y el masivo a un 50%. Esto nos cambia en la medida en que pues, nuestros actores viales más predominantes, que ya lo son, van a ser los motociclistas y las motociclistas, tanto hombres como mujeres. Entonces, el tema es bien retador porque digamos que nosotros hemos, ya hablando como de toda la población en educación vial y no solamente escolarizado, el tema es efectivamente, como decía Pablo, hay que enfocarlo, hay que conocer a la población. Eso es parte de lo que la agencia está haciendo, está no solamente implementando, sino también está investigando, porque sin tener datos, pues todos los países son muy multiculturales. Aquí nosotros estamos en el trópico, no sé si ustedes ubican trópico, no tenemos sino altura de montaña, entonces la costa atlántica está pues al lado del mar, por tanto, y es una cultura bien diferente a la que estamos los que somos del altiplano. Entonces, digamos que la parte geográfica cambia no solamente el clima ayuda a que, por ejemplo, se utilice más el casco, menos el casco, pero también la forma en que nos relacionamos unos a otros. Digamos que yo siempre parto de la hipótesis, o pues no solo yo, obviamente pues esto es ya más que conocido, es que la gente actúa en las vías tal como son, porque como somos anónimos, entonces la persona agresiva es agresiva, la persona amable es amable, etcétera, etcétera. A mí me encanta, mi formación es de psicóloga, entonces me encanta ver a la gente en las vías porque es tan natural, ¿sí? Y eso pasa en las culturas también son bien naturales en las vías, entonces en la costa es otro cuento, entonces es otro ritmo, es otro tiempo, es otro vestuario, es otro clima y eso nos lleva a utilizar de formas diferentes vehículos o máquinas diferentes. Entonces, esas diversidades, o San Andrés, que es una isla, o el Pacífico, completamente diferente. Entonces, digamos que eso nos trae unos retos en la educación, donde si queremos nosotros ser de verdad como deberíamos ser, ¿no? Todos, como muy respetuosos con la cultura de cada uno, muy respetuosos de la forma en que hablamos, en que nos vestimos, en que nos relacionamos, igual es la educación. Uno no puede hacer una educación vial genérica y a todo el mundo le va a llegar igual porque no es así. Como existen formas de relacionarse diferente con las máquinas, entonces si tenemos, por ejemplo, que en algunos lugares una máquina que es una moto sensacional grande que anda a 1000, para los hombres es una experiencia específica acerca de su masculinidad, en otros lados es diferente. Entonces, digamos que la educación vial, como nosotros lo estamos haciendo, es, como les decía, estamos yendo a regiones, hablamos con las personas, miramos cuáles son sus necesidades y con base en eso, la agencia tiene un equipo de pedagogos que tienen ya, como les contaba, tenemos ya un modelo pedagógico montado, muy humano, donde empezamos a interactuar con ellos y dependiendo de la situación empezamos a trabajar en esa región. Digamos que eso nos ha brindado las posibilidades de saber, bueno, aquí cuando hay mucho calor y mucho sol es muy difícil andar en bicicleta, a menos que haya muchos árboles. Entonces, por ejemplo, en la zona hacia el Amazonas, pues es casi imposible andar en bicicleta, pero andan mucho en motocicleta. Entonces, es muy diferente a una ciudad donde andan más en vehículo privado, ¿sí? De 4 ruedas. Todas esas diferencias es la que nosotros le estamos, digamos, instaurando a la educación vial. Todas esas diferencias es a la que nosotros queremos llegarles. En este momento, por ejemplo, les voy a contar una experiencia que me parece que es muy recreativa al respecto, y es, tenemos unos puntos seguros en las vías nacionales. En Colombia mueren
más o menos la mitad de las personas en vías nacionales y la mitad de las personas en urbano, sobre todo. En rural ya no tanto porque nuestro país se ha ido mucho hacia las ciudades. Entonces, ¿qué sucede? Que en las vías nacionales, durante la pandemia, pues los que más transitaban eran los transportadores de carga. Montamos algo que se llama puntos seguros, donde se les apoya a hacer una revisión técnico-mecánica muy pedagógico con el conductor y se les apoya respecto a su salud, que va muy con la ODS. Entonces se les explicaba, bueno, el lavado de manos, todo eso, se les tomaba la temperatura, pero mucho más allá de eso, la parte humana, decirles, ustedes que son realmente los que nos están trayendo la comida, son importantes para nosotros. Y los queremos cuidar porque si ustedes se llegan a enfermar conduciendo, ustedes se pueden accidentar. Y eso es una forma pedagógica donde seguridad vial no se vuelve la sanción, no se vuelve la infraestructura, no se vuelve el vehículo, sino se vuelve la salud y la importancia de la persona como el ser que realmente maneja una máquina, porque los vehículos son máquinas. Entonces, digamos que eso nos ha traído una relación bien diferente con el transporte de carga, ha sido muy positivo, ha sido una educación que ahora la vamos a volver mucho más integral, y a la vez estamos haciendo unos objetos virtuales de aprendizaje donde empecemos a trabajar, por ejemplo, cómo se frena. Ustedes saben que nosotros tenemos mucha montaña, tenemos los Andes, entonces cómo se frena en bajada, cómo puede andar mejor en su camión de subida, bueno, en fin, todos esos temas. Entonces empezamos a generar unos objetos virtuales de aprendizaje donde también sea una herramienta pedagógica y que también se la podamos entregar, que no siempre tenga que ser presencial. Y ese es otro tema del COVID. Entonces el COVID ha sido, pues, difícil para todos, pero también ha sido muy, muy leccionador, en el sentido de que podemos utilizar muchas herramientas, pero finalmente lo más importante es el ser humano, y en este caso la competencia que más se ha desarrollado es el autocuidado y el cuidado por los demás. Y eso es algo que estamos utilizando en las campañas, digamos, de comunicacionales, pero también la gente le queda ya fácil entenderlo. O sea, si yo le reflexiono al tema, es fácil. Entonces, eso lo estamos utilizando para poder entrar más fácilmente en los hogares o en las empresas o en los diferentes sitios para hablar sobre educación vial. ¿Sí me hice entender? Sí. Perfecto, María Isabel. Les conté cómo era Colombia a los que no lo conocen. Y hay que ir a conocerlo cuando se pueda. Pablo, tu contexto es diferente. Vos coordinás educación vial en una ciudad urbana. ¿Cómo fueron esos cambios dentro de una mega ciudad, metrópoli? Bueno, a ver, creo que hay que tener en cuenta acá en la Ciudad de Buenos Aires dos cosas. La primera es que la educación vial claramente no está en estos momentos en la primera plana, o como a nosotros que trabajamos en el tema nos gustaría que esté, por una cuestión donde se ponen en juego otras necesidades y urgencias que pueden ser económicas, sociales, sanitarias sobre todo. Y por eso tratamos de hacerlo con mucho respeto desde el Estado en estos momentos. Si bien mantenemos el tema de la educación vial y otros ejes de trabajo vinculados a la seguridad en la vía pública, también estamos colaborando con el tema de la salud y todo el sistema hospitalario de la Ciudad de Buenos Aires, porque tenemos bastantes casos de traslados desde el principio de la cuarentena, que fue allá a mediados de marzo. Y en segundo lugar, tener en cuenta que la pandemia se contradice claramente lo que es la movilidad sustentable. Digamos, que uno fomenta el uso del transporte público. Acá vamos en línea de lo contrario, ¿no? La idea es, con tal de no aglomerar a las personas, se desalienta en estos momentos el uso de transporte público y se fomenta el uso de principalmente la peatonalidad, el ciclismo y, en un segundo nivel, el vehículo particular, ¿no? Entonces, ahí es como que entramos en la contradicción de algo que venimos ya pregonando en la Ciudad de Buenos Aires hace al menos 5 o 6 años, y que en ciudades donde han demostrado reducir la siniestralidad tienen la política de la movilidad sustentable en
en primer lugar en su agenda, ¿no? Entonces, esto un poco es un doble desafío. Pero bueno, esto también lleva a algunas cosas, algunos aprendizajes, porque así como dije lo malo, también hay cosas buenas. Por ejemplo, han aumentado enormemente la cantidad de ciclistas que transitan por la ciudad, que es algo sumamente beneficioso para la movilidad sustentable. También lo han hecho los motociclistas, que, bueno, hay que trabajar mucho con estos dos grupos de actores y actrices del tránsito, porque acá también no solo tiene que ver con una cuestión de movilidad, sino con una cuestión laboral. Fue uno de los pocos sectores laborales que se han beneficiado con la cuarentena, es el tema del delivery, la mensajería y el reparto a domicilio. Entonces, desde la Ciudad de Buenos Aires tenemos el foco puesto en la educación vial en esos dos grandes actores que son los que están picando en punta. En la Ciudad de Buenos Aires venimos estudiando a través del Observatorio de Seguridad Vial que tenemos la siniestralidad y nos marca, como en la mayoría de los países, que la siniestralidad es fatal, es mayormente preponderante en los motociclistas. El año pasado en la ciudad fue del 40% del universo de víctimas fatales que hubo. Hubo una reducción respecto del año 2019 respecto del año 2018 y de años anteriores, importante, del 30% en la ciudad, pero bueno, eso no es el techo, hay que seguir trabajando mucho y hay que ir en línea, como te dije, teniendo en cuenta todos estos factores del COVID, ¿no?, que nos genera la pandemia. Y uno podría hacer alguna analogía con algunas recomendaciones de educación vial, ¿no? El tema del barbijo lo podemos asimilar con el tema del cinturón o del casco, ¿no? El hecho de sentir la protección. Creo que los que tenemos incorporado el hecho de utilizar el cinturón o el casco al momento de sentarnos en nuestro vehículo, cuando no lo hacemos por un instante nos sentimos desprotegidos. Una vez que incorporamos esto, ¿no? Digo, también el tema de, por ejemplo, mantener la distancia, el 1,5 metros que se nos recomienda desde el punto de vista sanitario es el 1,5 metros que se recomienda mantener a un automovilista, a un ciclista. Entonces, son cosas que podemos ir comparando y que pueden resultarnos fáciles a nosotros para establecer mensajes de seguridad vial. También el tema de guardarse en casa, quedarse en casa, ¿no? Este tema es, uno lo tiene incorporado sabiendo, bueno, si hago esto, me puede ir mal, ¿no? Y nosotros siempre decimos que en seguridad vial no es lo mismo accidente que incidente, ¿no? Cuando algo sucede una fatalidad o un siniestro, no es un accidente, es algo que no se puede prevenir, que uno no puede calcular. Entonces, que sea inesperado, que sea sorpresivo, no significa que uno no lo pueda prevenir, ¿no? Entonces, si hablamos de accidente, un poco nos desligamos de la responsabilidad que implica la prevención. Por eso es lo mejor hablar de incidente o de siniestro. Entonces creo que acá tenemos una analogía muy, muy clara. Jessica, ¿estás de vuelta con nosotros? A ver, el satélite. ¿sí me escucho ahora? Perfecto, perfecto. Buenísimo. ¿Sí me escuchas? Perfecto, sí. Ay, creo que me pasó lo mismo que ayer que tuve que salir. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante. Están llevando la información que estamos necesitando para poder lograr llegar a las conclusiones o al tema de educación, cómo llevarlo. Me gustó mucho el tema de los cómo, ¿no? De no buscar o decir el por qué ponte el cinturón, sino cómo, y creo que es la diferencia. Y el que los niños puedan experimentar también fue una parte interesantísima, saber cómo llegar a los niños experimentando, ¿no? Que es la parte. Bueno, tenemos algunas de las preguntas ya en nuestros participantes que nos han comentado pues que el tema es muy bueno. Y tenemos aquí a Brian López preguntando, ¿cómo ven el panorama de las políticas públicas de bici usuarios? Si quieres empezar, Pablo. ¿Cómo no? ¿O algún... A ver, en la ciudad de Buenos Aires, hace unos días, apenas en esta semana, se ha comunicado mediáticamente, por ejemplo, el comienzo de la construcción de ciclovías en avenidas. Por primera vez es algo histórico en la ciudad, reclamado por los activistas o por las personas que más usan la bicicleta como medio de transporte en todo, no solo de lo laboral, sino como
como medio de transporte para cualquier cosa, algo muy celebrado, y se hizo todo un estudio previo de los lugares en los cuales se están instalando. Son dos avenidas muy importantes de la Ciudad de Buenos Aires, como la Avenida Corrientes y la Avenida Córdoba, y también esto está acompañado de una serie de políticas que hacen que esta nueva infraestructura tenga un sentido, que realmente se pueda llevar a cabo, que sea viable. Por ejemplo, el reducir la velocidad de 60 kilómetros la máxima para los vehículos en esa zona a 50. Ahí hay una política que acompaña claramente esta nueva infraestructura. Como decía, fue estudiado durante un tiempo donde notamos que había mucha circulación de ciclistas por la zona y bueno, y para darle fluidez y seguridad, las dos cosas, de eso se trata la movilidad sustentable, se decidió la construcción de esto, ¿no? Hay que seguir trabajando, ya la Ciudad de Buenos Aires viene hace tiempo con la construcción de kilómetros de ciclovía en las estaciones de ecobici, hubo un cambio de concesión del servicio hace un tiempo, que por supuesto, como dije antes, siempre se puede seguir mejorando y hay que seguir haciéndolo, pero claramente la bicicleta es un medio de transporte que llegó para quedarse, que no se va a ir más de la Ciudad de Buenos Aires, porque aquel que experimenta la bici no la deja, o sea, no la deja. Y animo a quien está del otro lado y anda ahí diciendo, bueno, me subo, no me subo, que lo hagan, y empiecen con los días de sol, que los va a entusiasmar muchísimo hacerlo con los días del sol. Creo que conectarnos, ¿no? Con el sonido, con los pajaritos, ¿no? Todo el medio ambiente creo que hace que sea más lindo todavía. Estamos haciendo actividad física y además estamos contribuyendo fundamentalmente a un cambio climático, ¿no? A la reducción de la contaminación sonora, visual y de gases, que es tan importante en esta mesa que estamos conversando. Así que sí, creo que hay mucho por hacer. Algo que también venimos batallando desde los inicios del tema de la promoción de la bicicleta es trabajar en un plan integral de educación vial escolar que vaya desde sala de 5 hasta el último año del nivel medio, y en cada uno de esos años hay una temática distinta en seguridad vial, donde se les habla a cada edad sobre lo que necesita escuchar, con un desarrollo evolutivo programado y validado con el Ministerio de Educación. Pero lo que quiero decir es que cada uno de esos talleres para cada una de esas edades tiene la temática de la movilidad sustentable, la peatonalidad y el ciclismo como un eje transversal. En todos los ámbitos hablamos de lo mismo, incluso en el otorgamiento de la licencia de conducir. Ya es una temática que la involucramos el año pasado cuando hicimos una renovación de la parte teórica, de la parte formativa teórica, le dimos al peatón y al ciclista un primer lugar, pero no señalando únicamente lo que el peatón y el ciclista tienen que hacer, porque tienen derechos y obligaciones, sino también el conductor, el que tiene el arma, qué tiene que hacer o qué información debe recibir para poder cuidar al otro, porque es el que tiene la enorme responsabilidad. No sé si contesta la pregunta, y si hay alguna más específica, con mucho gusto. Excelente, excelente. Y les voy a tomarme atrevimiento ahí. Hay dos preguntas que las vamos a unir medio en una, que habla sobre, digo, para nosotros ustedes son campeones de la seguridad vial, digo, y son actores claves dentro de quienes toman decisiones, pero ahí pregunta Paola y pregunta Clever, ¿cómo hacemos para justamente que los que toman decisiones, las autoridades máximas, se comprometan con los objetivos de desarrollo sostenible y que estos no se conviertan en un nuevo diseño de acción, ¿no? Y a su vez, cómo esta pandemia cambia o va a cambiar estos objetivos, porque claramente con un año tan diferente eso se va a trastocar o no. ¿Cómo piensan que va a cambiar los compromisos de las naciones frente a los ODS? Y cómo logramos que quienes toman decisiones estén a favor de esto, ¿no? Y no nos pase nuevamente que quede solamente en algo escrito lindo y que solamente estemos campeones como ustedes defendiéndolo y no toda la estructura de gobierno. Si quieres, pues yo planteo una primera respuesta. Justamente,
Pues en verdad yo creo que es ir montando toda la agencia, digamos en este caso en Colombia, es lo que está haciendo el director, de manera que no sea por el cambio de administración o por el cambio de presidente que se vaya mucho del trabajo que se está haciendo, porque por ejemplo, nosotros estamos montando política pública de bicicleta, claramente es urgente. En Colombia también pues tenemos mucha bicicleta en Bogotá, ni se diga, pues eso es un tema que seguramente ya lo trataron con la persona con el profesional que habló sobre Bogotá y en general sobre Colombia, pero la verdad es que sí se puede ir haciendo una política pública de la seguridad vial, de manera que quede de tal manera instaurada para que no sea que cada año, porque eso lo vivimos de verdad con la década, fue muy difícil. Sin embargo, hubo ciertos avances, de pronto no en la reducción, pero por ejemplo el hecho de que se hayan generado agencias de seguridad vial en los países, eso ya es un avance. El hecho de que se empiecen a mirar los datos es otro avance. O sea, hubo algunos avances cortos, ojalá hubieran sido muchos más, pero hubo algo de avance. En esta ocasión yo creo que si logramos que poco a poco los que estamos comprometidos al 200% con la seguridad vial y estamos por alguna razón pues como funcionarios públicos, logremos dejar políticas públicas que no sea que el próximo presidente que llegue y no le interese, las cambie. Eso yo creo que es vital dejar presupuestos claros para proyectos muy específicos. Hay que hacer una muy buena planeación, teniendo en cuenta pues lo que ya Pablo había dicho, pues eso ya lo traemos hace mucho tiempo desde la OMS, los diferentes pilares. Tener muy claro que sí sean todos los pilares, incluyendo la atención a víctimas. Y esto es algo de, una cosa que tiene nuestro director ahora que me ha parecido muy innovativo, es realmente aterrizar la corresponsabilidad. Porque uno siempre habla como con muchas palabras, ¿no? Pero luego aterrícelas, vuélvalas una realidad. Por ejemplo, algo que hace nuestro director, o que fue un lineamiento de él que es bien interesante, es en las regiones decirle, bueno, cada región, cada mínimo municipio, ciudad, pueblo, ¿ustedes cuántos muertos lesionados han tenido? Entonces, no tantos. ¿Usted cree que eso es viable? ¿Cuántos podemos cada vez salvar más? Salvemos entre todos, vamos hacia adelante. Entonces se les da responsabilidad también a las autoridades locales, no solamente son las nacionales y no solamente son las autoridades, también son las personas. Lo mismo que con el COVID. El COVID es, no solamente el Estado nos puede cuidar, sino cada uno de nosotros nos estamos cuidando. Es un engranaje entre todos, ¿no? Es un engranaje. Y es lograr instaurar aquello. Entonces, cuando dicen, bueno, ¿será que solamente los estados iban a tener digamos que la voluntad política? Una parte grande es eso, pero otra parte grande también somos nosotros. Somos nosotros, por ejemplo, en víctimas, ¿cómo hacemos para que las personas sí se unan y formen una fundación real, de verdad, que tenga como toda la parte jurídica incluso, y que puedan hacer presión al Estado para decir, venga, nosotros necesitamos que tengan cuidado con la salud, que necesitamos que sí atiendan a las víctimas, a los lesionados? O sea, todo ese engranaje también se requiere. Son claves los colectivos, o sea, todos los colectivos, tanto de víctimas como de usuarios, en ese sentido de la sociedad es muy importante. Entonces, no son solamente los ejes, sino también es dentro de la sociedad. Si ustedes miran algo mucho más transversal, una cosa es el Estado, otra cosa es el municipio, la ciudad, lo urbano, pero también nosotros como sociedad, como colectivos, como grupos. Por ejemplo, a mí también me gusta mucho la bicicleta, lo utilizo constantemente y no pertenezco a colectivos, pero cuando hay algo que hacer entre todos, ahí nos unimos. No siempre tiene uno que ser de un colectivo, pero uno sí puede hacer una presencia para hacer algún tipo de cambio. Entonces, en ese sentido, yo creo que es clave que todos vayamos avanzando y estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. Hay que hacer cosas para que no se nos pasen 10 años, 20 años y finalmente sean pequeños pasitos los que estemos dando. Y yo estoy convencida que eso es entre todos, claramente. Sí, me sumo a todo lo que dijo. La verdad es que
impecable. Creo que ese es el camino. Para resumir, de mi parte, yo dejaría como 3 conceptos generales, que serían estudiar, transparentar e involucrar. Estudiar, lo primero que hay que hacer es tener un observatorio que monitoree, que cuantifique la información, que la comparta, pero que fundamentalmente pueda definir una política pública que realmente salve vidas, que esté enfocada en lo que todos queremos, que es salvar vidas, hablando desde el punto de vista de la seguridad vial, no tanto de la movilidad. Y cuando digo transparentar, el Estado debe decir qué va a hacer, después cuando lo empieza a hacer, cómo lo está haciendo, y después finalmente mostrar los resultados. Elaborar un plan, cuando uno elabora ese plan, ahí sumar el tercer eje que había dicho, que era involucrar, ¿no? Involucrar a la sociedad, a la gente especializada en la temática, pero también a aquellos que pueden tener una mirada diferente, pero interesante o enriquecedora, como puede ser un antropólogo, un sociólogo, personal de salud. Como dije al principio de mi exposición, es que la seguridad vial no la podemos tomar únicamente como la colisión entre 2 vehículos, sino que es multifacética. Entonces, esta mesa tiene que ser abierta, el Estado tiene que sentar al resto de la sociedad a poder elaborar ese plan, ¿no? Y después ir contando cómo lo va haciendo, y algo de lo que dijo María Isabel, no sé si fue la palabra que utilizó, pero el concepto es dejar claro cuáles son los protocolos de trabajo, las cosas que uno está haciendo que queden para las próximas gestiones, ¿no? Que no se ate a un gobierno, sino más bien a un Estado. Entonces esa es la forma de dejarlo, de que continúe en el tiempo, que sea sustentable, ¿no? Entonces uno no tiene que guardarse la información para sí misma, sino compartirla, mostrar, che, esto es lo que se hizo, si te toca venir a vos, se hace de esta manera, después el que venga modificará, le pondrá su impronta, pero por lo menos uno podrá hacer eso, y fundamentalmente mostrar resultados, ¿no? Hagamos cosas que no solo salven vidas, sino que sean viables, ¿no? No decir cosas que no van a suceder nunca, que no podemos hacer. No pretendamos que venga un plato volador y con un rayo láser nos enseñe a transitar, porque eso no va a suceder. Entonces hagamos cosas que se puedan hacer estudiándolas. Y como siempre digo, que creo que la responsabilidad es del Estado, pero el compromiso es de todos, ¿no? Entonces, esta creo que es la línea que tenemos que seguir. Muy bien, muchas gracias, muy buenas aportaciones. Creo que todo lo que nos han comentado y lo que nos han aportado todos los que estamos aquí escuchando, tanto sus experiencias como las sugerencias, creo que lo que decía María Isabel es importantísimo, ¿no? Cambian los gobiernos y entonces sociedad civil se queda y nosotros nos toca seguir reforzando lo que decía ahorita Pablo Lansville. Si ya existe algo que sí funciona, pues seguirlo. Está bien ponerle su propio sello, pero que no se quite lo que realmente está funcionando, ¿no? Que es algo que nos enfrentamos todos en la sociedad civil, de que cada vez que llega uno es tratar de educar. Y ahí sería, no sé si todavía tenemos tiempo para una más o ya estamos en tiempo, Martín, pero me gustaría nada más que nos pudieran dar rápidamente, justamente con las autoridades, que es algo que Kleiber había pedido, el hecho de que las autoridades, ¿cómo podemos sensibilizarlas cuando llegan? Algo muy sencillo que a lo mejor les haya servido para lograr las nuevas autoridades que llegan, que podamos darle seguimiento al proyecto. Para mí es completamente acompañarlos, o sea, desde que nosotros que hicimos con los candidatos que llegaron de alcaldes, ¿no? Porque hay presidentes y alcaldes llegan en 2 años diferentes. Cuando llegaron los alcaldes a los municipios, es acompañarlos, apenas los escogieron, empezar a hablar con ellos de la importancia de la seguridad vial, colóquenlo en su plan de desarrollo, háblenles. No paramos de hablarles, de apoyarlos, de generar planes con ellos, de ofrecerles planes locales de seguridad vial, planes estratégicos de seguridad vial, planes de movilidad escolar, o sea, en realidad fue acompañarlos a que planearan y que planearan para los 4 años que van a estar. Entonces, yo creo que esa es una labor de la agencia realmente muy importante, de trabajar de la mano. Son personas que llegan muchas veces sin mucho conocimiento de seguridad vial, no tendrían por qué llegar, o sea, no tienen
que saber de todo, ¿no? Entonces, pues para eso estamos nosotros y si nos podemos apoyar mejor y vamos con lineamientos nacionales y locales. Entonces, definitivamente es acompañar y ser súper generosos con la información. Datos abiertos, información abierta, material abierto, técnicos abiertos, o sea, realmente de pronto parte de esto hasta ahora lo pienso después de tantos años de que esto también tiene que ver mucho con la generosidad. Bueno, gracias. Sí, por mi parte lo mismo, ser súper generosos y abiertos, sensibilizar más bien que informar. Quizás al principio cuando alguien llega a una nueva gestión, si uno lo llenan de datos, medio como que nos asustamos, entonces quizás es más bien es sensibilizar, es hacerlos entender los porqué de lo que estamos haciendo y fundamentalmente mostrar los resultados que dije antes. Si no medimos, es muy difícil saber si lo que estamos haciendo vale la pena que sea sustentable, porque el dirigente que llega, o la dirigente que llega en el nuevo mandato, justamente lo que busca es la sustentabilidad y sostener las cosas en el tiempo, ¿no? Si no podemos mostrar algo, es muy difícil poder lograr el apoyo político que necesitamos. Yo puedo decir que doy las mejores talleres de educación vial, pero si no muestro que eso tiene un impacto en la ciudadanía, un beneficio, si no me cerciono de que quien está recibiendo ese taller entendió, le sirvió, lo incorporó ese mensaje, es muy difícil, es mi palabra contra la de alguien que está llegando que no me conoce, en caso de que no me conozca, ¿no? Lo cual es mucho más dificultoso. Por eso dije, generosos con los datos, abiertos, mostrando, sensibilizando, al principio fundamentalmente sensibilizando. Lo primero es, vení, sentate, te voy a contar qué es lo más importante que tenemos, dónde se muere la gente, dónde podemos mejorar la movilidad también, y después hablamos de todos los detalles, y sobre todo seleccionar lo que le vamos a decir, ¿no? O sea, abierto en todo, pero digo, elijamos las batallas o los temas que vamos a ir a tocar, ¿no? Porque alguien que está en un alto nivel, que generalmente tiene muchos temas, cuando llegamos y lo llenamos de información, es muy difícil que nos pueda prestar atención porque tiene, pero no porque falta de ganas, sino porque nuestra cabeza tiene una capacidad limitada. Entonces, elijamos primero sensibilizar y después sí, vamos a lo concreto. Ok, muy bien. Gracias, pues el tema de la educación vial, que es tan importante, y pues también estar con los decisores, ¿no? Con las personas que toman las decisiones para que realmente logremos nuestros objetivos. Les agradezco muchísimo. Disculpen las fallas técnicas. En México hemos tenido mucha falla de internet el día de hoy. Justamente en todos los cursos nos ha pasado que nos saca, pero aquí estamos. Muchísimas gracias tanto a María Isabel Rodríguez y a Pablo Lainspin. Qué bonita labor y toda la experiencia que nos han compartido. Y Martín, pues te dejo el micrófono para que nos des indicaciones de lo que sigue. Muchísimas gracias.